En esta oportunidad explicaré el tema del metrado de losas aligeradas. Para este video solamente tomaremos el apartado de concreto, armado, encofrado, desencofrado y el tema de las unidades de albañilería, o mejor dicho, las unidades de ladrillos, eh, ya que el tema de curado y el tema de armado de acero lo haremos en otro video. Para ello hay que tener en cuenta lo que nos dice la norma técnica de metrados, ¿no? La cual en el apartado 2.3.9 y punto 2 nos menciona que para losas aligeradas convencionales se nos dice que son constituidos por viguetas de concreto armado y elementos livianos de relleno. Y se nos resalta que las viguetas van unidas entre sí por una losa o capa superior de concreto, ¿no? Bueno, en este caso los apartados pertenecientes a las losas aligeradas serán el tema de concreto, el cual se cuantificará en metros cúbicos, en cofres encofrado, el cual se cuantificará en metros cuadrados, la armadura en kilogramos, y para ladrillos, bloques huecos o elementos livianos, los cuales servían de relleno, serán en unidades, ¿no? Asimismo, también se nos precisa la forma de medición. Nos dice que en este caso, para evaluar el tema de la cantidad de concreto, el metro cúbico en todo caso sería por metro cuadrado de losa, tenemos que primero cuantificar o idealizar la losa como si fuera una losa maciza de concreto, ¿no? En este caso, en su totalidad de concreto. A este se le va a restar luego el número de ladrillos que están dentro, ¿no? Mejor dicho, el volumen del número de ladrillos, y lo cual el volumen restante que nos quedará será el volumen de concreto por metro cuadrado de losa ligerada, ¿no? Asimismo, nos dice que el cómputo de la armadura se incluye en la longitud de las barras que van empotradas en los apoyos, y también se nos menciona algo muy importante, ¿no? El porcentaje, en cuanto al porcentaje de desperdicio. Este nos dice que el porcentaje de desperdicio se incluirá en el análisis de costos, ¿no? Y esto hay que tenerlo mucho en cuenta, ya que en los metrados no se toma o no se debe tomar en cuenta el porcentaje de desperdicio, ya que este se tiene en cuenta a la hora del presupuestar en los análisis de costos unitarios, por lo cual en el metrado no se debe tomar, ¿no? Bueno, pasado y ya teniendo en cuenta y claro muy bien esto, pasaremos primero al apartado, en este caso, y como ejemplo para ello tendremos un pequeño expediente de una vivienda, ¿no? Un plano, donde vamos a meter un paño de losa aligerada, ¿no? En este caso, bueno, tomaremos este paño de aquí, pero ante todo vamos a ver, en este caso, qué peralte o qué espesor tiene nuestra losa aligerada. En este caso nos está diciendo que es de 17 centímetros, ¿no? Y que la altura del ladrillo es 12, ¿no? Por lo cual en este caso la cubierta que va es de 5 centímetros. Teniendo muy en cuenta ello, pasaremos a metrar pero ante todo idealizar el tema de la losa aligerada como una losa maciza de concreto, como se nos mencionaba en la norma técnica. Entonces, aquí nos diremos, ¿no?, que para losa de concreto, o sea, es como si lo ve, como repito, una losa maciza, ¿no? Sería el ancho de 1 metro por 1 metro, ¿no? Vamos a sacar en este caso el volumen que habría de concreto. Por una altura, como supimos, de 17 centímetros, tendríamos un volumen de 0.17 metros cúbicos. Entonces, ahora, la cantidad de ladrillos, nos dice aquí, no. Tenemos que llegar ahora, ya que tenemos el volumen del concreto para la losa, digámoslo así, en su totalidad, ¿no? Tomando como si fuera una losa maciza, ahora tenemos que hallar la cantidad de ladrillos por 1 metro cuadrado, luego el volumen de todos estos se lo restaremos a la losa, digamos así, al volumen del concreto de la losa, para obtener el volumen real de concreto que entrará por metro cuadrado de losa aligerada. Entonces ahora la cantidad de ladrillos lo podemos hallar como menciona esa fórmula, ¿no? Que nos dice que la cantidad de ladrillos es igual a 1 entre el ancho del ladrillo a utilizar más, en este caso, el ancho de la vigueta, ¿no?, por la longitud del ladrillo. Por lo general los ladrillos, y bueno, casi, mejor dicho, siempre son de 30 por 30, ¿no? Pero el ancho de vigueta es de 10 centímetros, por lo cual tenemos una cantidad de ladrillos de 8.33 unidades por metro cuadrado. Tenemos que cotejar esto, si así, a ver, ese es nuestro detalle, y como vemos es así, ¿no? El ladrillo de 30 por 30, ¿no? Y nuestra vigueta es de 10 centímetros. Teniendo en cuenta ello, corroboramos de que sí es correcto, que tenemos una cantidad de 8.33 ladrillos o unidades de ladrillos por metro cuadrado de losa.
Entonces, ya teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, ahora sí vamos a hallar el volumen de concreto por metro cuadrado de losa aligerada, el volumen real con el que vamos a trabajar, ¿no? O digamos así, el factor de concreto por metro cuadrado con el que vamos a trabajar. Entonces tenemos que, para empezar nuestra losa de concreto, acá tenemos el volumen, ¿no?, que calculamos, que es 0.17 metros cúbicos. Luego tenemos el volumen de ladrillos total. ¿Cómo se conoce el volumen de ladrillos total? En este caso, primero hay que definir la altura del ladrillo, ¿no? Aquí vamos a poner que nuestra altura es de 12, como lo mencionamos inicialmente y lo vimos en el detalle, 0.12 metros, ¿no? Y el volumen total saldría de multiplicar. Aquí sería el número de ladrillos por metro cuadrado por 30 por 30, ya que son las dimensiones. En este caso podremos dejar la verdad que sí, ¿no? 30 por 30 viene a ser el ancho y el largo del mismo ladrillo por el espesor del ladrillo, ¿no?, que es en este caso 0.12. Eso nos da un volumen de ladrillo de 0.09 metros cúbicos. Entonces, para hallar el volumen de concreto por metro cuadrado, ese factor será igual a ¿qué? El volumen de la losa de concreto, ¿no? Digamos así como lo idealizamos en un principio, como si fuera todo uno solo, menos el volumen total de ladrillos que entran por metro cuadrado, ya que hemos tomado uno por la altura de 0.17. Eso nos da un volumen de 0.08 metros cúbicos por metro cuadrado de concreto para el tema de losa aligerada. Teniendo ese factor, ahora sí, de ancho. Entonces, vamos a trabajar en cuanto a ver, vamos a ver qué paño. Pero vamos a trabajar en vez de este paño de acá. El paño que se encuentra entre el eje 8 y 10 y C y D. Entonces, vamos aquí, acá, para el concreto. Primero para el concreto, vamos a agarrar ahí. Y vamos a decir, paño entre C y D y 8 y 10, si no me equivoco. ¿Es así? 6 y 8 y 10, así es. Entonces, luego de ello, ¿qué más hacemos? Vamos acá. Número de elementos es un paño. El largo, las dimensiones. El largo es vamos a medir, y solamente aquí sí se mide el largo del paño, nada más. No se toman las vigas, ¿no? Hay que tener en cuenta ello, ya que el concreto de vigas se metra en una partida aparte, ¿no? Entonces, solamente el paño tiene un largo de 3.10 y un ancho, como vemos acá, de 2.10, ¿no? Vamos a pesar 3.10 y 2.10. Entonces, diríamos acá, el largo es de 3.10, el ancho es de 2.10. En el caso de altura, no, ya que recordemos que aquí no se trabaja por un tema de altura, sino es que aquí vamos a trabajar con el factor ya calculado de concreto, ¿no? Acá vamos a poner factor calculado. Este factor lo vamos a jalar de acá, ¿no?, que es este es el volumen de concreto. Y bueno, nuestro parcial sería la multiplicación o el producto de el número de elementos por el largo por el ancho por el factor calculado. Entonces tendríamos que para ese paño tendremos un volumen de 0.5208 metros cúbicos de concreto, ¿no? Es así de que hemos calculado el tema del concreto para ese paño, ¿no?, de losa aligerada. En cuanto al número de ladrillos o bloques, haríamos algo similar, ¿no? Entonces haríamos aquí también para el mismo paño, pero en este caso sería largo por ancho, igual, pero el factor que vamos a tocar, o en este caso el número de ladrillos, es el calculado acá, ¿no?, que es 8.36 unidades por metro cuadrado. Entonces, la multiplicación de ello nos da que, en este caso, para este paño tendremos 54.25, que sería redondeando 55, obviamente porque tenemos que redondear 55 unidades de ladrillo en ese paño, cabe resaltar, ¿no? Es así. En cuanto al encofrado y desencofrado, esto se calcula como si esto fuera una losa aligerada, ¿no? Aquí no se va a tomar en cuenta los vacíos, ¿no? Y así lo menciona la norma técnica,
O sea, se va a tener en cuenta los vacíos que entre ladrillo y ladrillo, ¿no? Se va a tomar como si fuera, como si vamos a encofrar un todo, como si fuera una losa maciza. Por lo cual solamente acá sería el producto del largo por el ancho, ¿no? Y sería 6,51 metros cuadrados a encofrar en cuanto a este paño.